Secreto de familia. Dedicado a mi madre, Gloria, madrugadora y original. Tengo un secreto. Mi madre es un puercoespín, en realidad. Fue así. Un día me levanté más temprano que de costumbre y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. «Buen día», me dijo, como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Amigos y amigas que leen por gusto, Marisol Micenta o simplemente Isol, como firma artísticamente, escritora, ilustradora, cantante también cuando quiere. Está en Lima participando en la edición 28 de la Feria Internacional del Libro de Lima y tengo el gusto de conversar con ella. Isol, bienvenida y muchas gracias por darte un tiempo para esta charla. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Yo te pedí que leyeras Secreto de Familia, bueno, un gran libro con muchas lecturas, interpretaciones, porque quería hacer notar algo. Dime. Está por un lado la historia y las ilustraciones. En un libro álbum, el peso, la complementariedad, incluso a veces las imágenes pueden decir mucho más que el texto. Tú piensas mucho en este diálogo, en esta conjunción. ¿Cómo la percibes, cómo la piensas y cómo la presentas ya en el trabajo final? Bueno, el libro álbum tiene, igual que el cine y que la historieta, esto del diálogo entre la parte literaria y la parte gráfica. Entonces, eso permite un montón de juego, ¿no? Porque por eso mostraba recién, o sea, mis libros no se pueden leer sin ver las ilustraciones porque uno no los entiende. Porque ella habla que su madre es un puercoespín, pero en la primera escena uno no ve eso. Entonces, también es como ir mostrando la información de una forma en que tenga más impacto también, ¿no? Y a la vez que uno pueda llegar a su propia conclusión. Uno ve esta madre y uno piensa, ¿es un puercoespín o no lo es? Pero la niña lo narra como si lo fuera. Entonces, yo trabajo mucho con esos, quizás distancias a veces. No es totalmente literal una cosa y la otra. Y eso lo hace más gracioso también, porque bueno, surgen como algunas cosas que las está viendo el lector y quizás no los personajes, ¿no? Y además, bueno, me encanta dibujar y me encanta encontrar escenas y mostrar a través del dibujo qué les pasa por dentro a los personajes. Entonces eso acompaña un montón. O sea, quizás en un libro solo escrito habría que poner, puso esa cara, o cómo se sentía. Yo solo con un dibujo ya muestro, te das cuenta cómo se sentía, qué estaba pasando, y la escena según los colores que uno elija, y te trae como una cosa más opresiva o una cosa más graciosa, según la línea también. Entonces son todas decisiones que tienen que ver con contar algo y de qué manera quizás yo quiero que sea percibido, ¿no? En general tienen humor mis cuentos y eso también tiene que ver con la manera en que los dibujo. Los personajes, esos son en general niños y bueno, son bastante así de preguntarse las cosas y de enojarse y de, bueno, tener sus propias teorías sobre el mundo. Cuando te preguntan, Isol, sobre tu vocación, pues es inevitable que la influencia de la familia, ¿no? Madre cantante, pero también lectora, padre pintor y escritor, ¿no? Es un ambiente muy estimulante para las artes. Hiciste el magisterio en Bellas Artes, Sí. ¿no? Trabajaste en la publicidad, ilustrando diariamente en periódicos. Digamos, Sí. esta vocación que ahora ya tienes muy afianzada como ilustradora y escritora también de tus propios libros. ¿Cómo consideras, mirando en retrospectiva, que se fue afirmando, digamos, ya en la vida de cualquier persona siempre es ensayo y error? Uno no sabe muy bien qué quiere hacer y justo uno de estos personajes, Petit, ¿no? También se pregunta, ¿qué quiero hacer? Quiero tener claridad de lo que quiero, pero uno no la tiene. ¿Cómo fue en tu caso? Yo no sé si uno la tiene en algún momento totalmente, pero a mí siempre
me gustó mucho leer y mucho también las imágenes. Entonces también viene del propio disfrute que de pronto decir, ay, yo también quiero hacer esto, quiero hacer libros, quiero contar historias, quiero cantar. No sé qué hubiera hecho si no fuera artista, porque la verdad no sé qué otra cosa puedo hacer. Pero hay algo de inventar que se daba en mi familia mucho, especialmente mi papá nos inventaba cuentos todas las noches y chistes y bueno, y siempre tanto mi mamá como mi papá fueron de disfrutar mucho la lectura, la música, y eso te contagia ese gusto por eso, ¿no? Porque uno copia. Entonces, si los adultos están disfrutando eso, debe estar bueno, ¿no? Debe haber cosas interesantes ahí. Y teníamos una biblioteca muy mezclada también con cosas. Ellos nos compraban libros como para niños, pero también había libros de cuentos medievales, chinos, que no eran específicamente para niños y yo también los leía. Pero bueno, también depende cada chico, porque mi hermano, por ejemplo, no leía nada. Mi hermano solo escuchaba música, mucha música. Y yo leía todo el tiempo. Y bueno, de pronto cuando iba a terminar la primaria vi que había una escuela de bellas artes. Bueno, si puedo estudiar esto, genial. Y también ahí aprendí otras cosas y bueno, de a poco empecé a ver, bueno, descubrí cuando estaba recién salida de la secundaria los libros de Fondo de Cultura. Dije, pero se puede hacer como algo artístico en este medio. Siempre me gustaron los cuentos. Y bueno, ahí dije, quizás si puedo hacer un cuento con dibujos y como me gustaba la historieta. En Argentina hubo cuando fue todo el comienzo de la democracia, después de la dictadura que tuvimos, que fue en el 83, salían así de las piedras gente haciendo cosas. Estaba todo lleno y además muchas cosas independientes. Y siempre me gustó también lo que tiene un poco de rebelde las artes gráficas y el cómic y el arte en general. Para mí tiene que tener algo de no ser como condescendiente con las estructuras conservadoras. Y entonces, bueno, siempre los artistas los admiré y quise ser parte. Y bueno, por suerte pude y hice todo lo que pude. Si estuve en bandas, cantando o sea, me hace feliz. Son cosas que me dan felicidad y si cuando ves que además a otro le puedes dar felicidad con algo que a vos te gusta, ya está, es como el regalo completo. No es que me sea fácil tampoco, o sea, tardo mucho en hacer cada libro o en hacer un concierto, pero es cuando te gusta lo que haces hasta, bueno, esa parte que quizás es más el momento que no sabes qué hacer. Yo, por ejemplo, a veces tardo mucho en encontrar el estilo de cada libro o bueno, redondearlo, pero bueno, todo eso es parte de poder darle ese tiempo que necesita y bueno, se fue dando que pude ir viendo los lugares donde eso podía funcionar también, ¿no? Como encontré editoriales que respetaron mi estilo también y que les gustó específicamente eso también, ¿no? Porque si también uno tiene que ir adaptándose y amoldándose, eso te va mellando un poco y en un momento quizás perdés eso que tenías original así que creo que también por tener cierta seguridad, que quizás sí me la dio esto de tener mi familia, gente a la que también yo le mostraba y me podía y me sostenía, digamos, ¿no? No que decían, ¿qué con esos dibujitos? Anda a estudiar algo serio, ¿no? No, me decían, qué bien, qué bueno. Eso fue importante. Así que bueno, todo un poco se fue armando para, por suerte, que yo tuviera esa seguridad de mandarme a hacer mis proyectos y mostrarlos, porque también es eso. No es solo que uno tenga quizás un talento, sino que tenga un poco también la audacia, ¿no? Sí. De lo que comentabas, Isol, pues hay algo importante y distintivo, ¿no? En ti y en todo artista también, es el estilo, ¿no? Cada artista tiene como una huella particular, una manera, y en tu trabajo destaca los trazos. Estoy mostrando aquí
Regalo sorpresa. Sí, de regalo sorpresa, ¿no? Esos trazos gruesos, ¿no? Y que te distinguen, que te caracterizan. Yo trataba de encontrar, y la pregunta iba a ser, ¿no? ¿Qué influencias hay en ti? Y en las entrevistas que te han hecho, en tus propios testimonios también, mencionas mucho la colección de cuentos de Polidoro, y me eché a buscar las portadas, las ilustraciones, y hay una familiaridad ahí, hay un vínculo, Sí. ¿no? Algo que despertó. Entonces, hay una conexión. ¿Cómo, muy consciente de esa influencia en los trazos? Yo no fui consciente. Cuando lo volví a tomar eso, que habrá sido hace 20 años que tuve que hacer una charla, fui a buscar los libros que yo leía y dije, ay, pero estoy copiando a esta gente. Como eso me da la pauta de cómo lo que uno ve cuando uno es chico forma criterios y cosas, ¿no? Estos artistas que ilustraban esa colección de cuentos de Polidoro eran artistas gráficos que también trabajaban para revistas de adultos, de política, o sea, no era que hacían una cosa ñoña para los chicos. Y trabajaban con tintas y con, bueno, de una manera muy plástica, también trabajaban como grabado, o sea, eso, buscaban lo mismo que yo sigo buscando, o sea, que las ilustraciones o lo que haya dentro de un libro sea también, tenga un nivel plástico. Y entonces yo creo que ahí me marcó como si fuera una referencia de que esto se puede hacer en un libro para niños. Hay libertad, puedo tener esta libertad. Que quizás eso, hasta hoy me dicen los niños, ay, pero ¿cómo pintas fuera de la línea? Y eso está mal. Y a la vez les fascina, porque es como, ¿por qué no respetas la línea? Y yo les digo, o sea, hay muchas maneras de dibujar y hay convenciones. Nosotros no tenemos una línea negra al costado. Es una manera que ayuda a distinguir figura y fondo, pero una vez que uno ya más o menos eso lo tiene, uno puede poner los tonos de muchas maneras. Más viniendo de Bellas Artes, eso para mí no es nada como loco, pero ahí vemos que a veces nos falta un poco de cultura visual o no nos damos cuenta que en realidad eso lo estamos viendo todo el tiempo, pero que quizás a los niños les dan como tarea esto de colorear hasta el borde, por ejemplo, que como para enseñar quizás algo de, no sé, como límites en un sentido de manualidad o algo así, tiene un sentido, pero también saber que después uno puede salirse de eso, para mí es importante y en realidad mi estilo se fue armando un poco por eso, porque cuando yo salí de estudiar Bellas Artes tenía como influencias de determinados artistas que trabajaban con una línea muy expresiva. Y ha cambiado mi línea, de pronto uso tinta, de pronto uso lápiz, collage, pero siempre mantengo que la línea se vea muy por delante y tenga mucha expresividad. Y para que eso suceda, justamente el que quizás los colores no estén pegados, ayuda a que esa línea siga como dinámica. Es una cuestión plástica, digamos. Y cuando ya estuviste, tu primer libro es de 1997, Vida de Perros, ¿no? De Fondo de Cultura Económica, y ahí se abrió un camino. Sí. Y en la medida que fuiste trabajando, hizo ya el libro álbum, ya de manera mucho más constante, bebiste de otros artistas, de otras influencias, así que reconozcas o que más o menos has ido cambiando, porque finalmente eso es el arte, ¿no? Uno ve... Sí, uno crece y uno todo se va volcando también, ¿no? Sí. Sí, bueno, un artista que me impactó mucho fue Wolf Elbruch, que es un artista alemán que murió hace unos años, que hace unos libros maravillosos y que además es muy inteligente. Uno de sus libros se llama El Patio y la Muerte. Es muy inteligente en la manera de leer, porque un buen ilustrador además tiene que ser un muy buen lector, tiene que poder encontrar dentro de ese texto qué poner al lado, cómo va a dialogar con esa historia. Él, por ejemplo, vi como unos libros, un libro que había hecho sobre un texto de Goethe, y ahí dije, ay, yo querría hacer poesía, querría ilustrar poesía, y ahí empecé
justo surgió hacer algo con Jorge Luján y hice Mi cuerpo y yo y Ser y parecer, unos libros así como que eran muy abstractos en realidad. Y encontrarle la vuelta tuvo que ver un poco con ver que otra persona como él, como Wolfgang Bruch, había podido ser tan libre, ¿no? Y decir, bueno, yo también quiero ser así poeta, probar cómo es poesía en gráfica, ¿no? Y después hay muchos artistas que me gustan. Kitty Krotter, que es una también autora belga, ilustradora. Anne Bouts, que es otra también de Bélgica. Beatrice Alemania. John Klassen, que está ahora rompiendo todo, que es un canadiense. Y bueno, después, en realidad, uno se nutre de todo. O sea, yo voy a ver una muestra y aparecen cosas, escucho una música, leo poetas, yo qué sé. El último que leí que me gustó es Ron Patchett, un norteamericano. Me encantaron sus poemas y todo empieza como también decanta en lo que hago, como de pronto una manera de escribir, una manera de, no sé, como, y también surgen cosas que a veces colaboro en proyectos con otros, en una obra de teatro o hago conciertos. También estoy abierta, no estoy como yo solo hago libro álbum, no, hago esto, me encanta y se me ocurren muchas cosas, pero de pronto puedo hacer un libro de poesía, o puedo hacer un disco, es así. Hemos hablado del estilo, la característica del trazo, esto de salirse de la línea para el momento de pintar, pero también hay una característica muy tuya en las historias, ¿no? La ironía, está esto absurdo, pero esta mirada cándida del niño, pero a la vez también que reta al adulto, ¿no? ¿Cómo lo planteas esa escritura? Dices tú, siempre me interesa escribir desde la perspectiva del niño o de la niña. Bueno, es que en general me identifico bastante con la mirada de esos niños porque es una mirada muy extrañada del mundo, ¿no? Como que miran y dicen, ¿y esto qué es? Y eso yo muchas veces lo siento. ¿Y esto qué es? ¿Cómo dejamos que esto sea así? ¿O cómo esto pasó? O sea, la verdad que tiendo mucho a maravillarme y extrañarme de lo cotidiano. Porque hay tanto que no sé, la verdad. Y me parece buenísimo no saber, porque puedo seguir preguntando y puedo seguir aprendiendo. Y entonces, en general, eso se lo permiten más los niños que los adultos. Y entonces el personaje del niño en general le está preguntando. Y en general cuando hay preguntas hay muchas respuestas posibles. Y todo eso me interesa. Y también me interesa el humor porque me parece más cercano a la felicidad y al pensamiento. La mayoría de la gente inteligente tiene humor. No es solemne. No, porque además es humilde también el humor, no el humor de burlarse de otro, sino de uno mismo también y de... La ironía, ¿no? Sí, pero la ironía puede ser cínica y cínico no. Yo huyo de eso, digamos, porque ese es el que ya también tiene una opinión muy formada. Sino que a veces el que lee puede tomárselo como así, como, ay, esto significa, me está diciendo, pero yo trato de que quede abierto, digamos. Sí, o sea, por ejemplo, en Vida de Perros, que es el primero, vos podés decir, la madre piensa que el niño no se parece a un perro y yo me doy cuenta, la ironía de que después lo manda a la cucha del perro, digamos, como que es una paradoja o que es... Pero digamos que tampoco termina de juzgar a ningún personaje. Es como esto. Miro, comparo, saco conclusiones como lector. Yo lo que hago es porque presento. Pero sí, bueno, sí me río de cosas que me parecen ridículas, pero en un sentido que me da gracia. No es que lo juzgo, no diciendo, yo las sé todas y ustedes no, digamos, o nosotros las sabemos todas. Porque no, ese no es un lugar que me interese, digamos, y no, tampoco me las sé todas.
En el globo, y me cuenta mi compañera de la sala de literatura infantil, Cota Carvalho, de la Casa de Literatura, cuando leen el globo por el Día de la Madre, hay madres El Día de la Madre. claro, que se sobresaltan. Sí, la ¿no? verdad que sí. Y tú también has contado estas experiencias, las mismas madres que te hablan de ese final, de ese cierre, de ese corte. Pero es humor, pero de la perspectiva de un niño, y el niño tiene ese humor. Salvaje. A mí me gusta eso, esa cosa medio salvajada, de no tener mucho cuidado, tanto cuidado, o sea, en un sentido que lo humano o lo que nos pasa por dentro no está tan controlado. Y a veces es mejor hablar de eso, reírse de eso, que estar simulando que no sucede. Y el globo en realidad es una historia muy cortita y muy absurda, que surge de haber escuchado a una vecina que gritaba todo el día y de pronto empezar a escuchar que la hija estaba igual y empezar a dibujar su boca y de pronto que parecía un globo y me salió así todo ese... pero cuando me dicen, ay, pero la madre no aparece más, se murió. No se murió porque se convirtió en globo, les digo yo, no hay que buscar otra vuelta. Es como un poema absurdo. A mí me gusta Lewis Carroll y me divierte ese tipo de cosas que juegan además un poco con eso, con lo absurdo y con poder, no sé, hacer un poco de humor negro a veces, como en La Bella Griselda también. Pero porque justamente en un libro eso está buenísimo. Y también me gustan los surrealistas y los dadaístas, me gustaban en mi adolescencia un montón. Y todo el tiempo juegan con esa cosa un poco de fantasía y de realidad. Y no sé, me parece que el que le da miedo es porque, bueno, tiene algo ahí que no quiere quizás trabajar un poco, como me decía Cristi. Las madres dicen, ay, me va a decir que yo soy como esa. Bueno, entonces mejor que lo digan antes que lo piensen y no te lo digan. Pero bueno, yo trato igual de no juzgo a los personajes. O sea, uno a veces puede ser más parecido a una madre gritona y a veces más parecido a una niña que mira todo y dice, ¿qué pasa aquí? Y tengo muchos libros con deseos cumplidos que no terminan siendo quizás lo que uno espera. Me gustaban mucho esos libros de chica, esa trampa que los genios en general les hacían a los ambiciosos, ¿no? Como que el que no pedía le daban cosas buenas y el que iba a tratar de traer el tesoro siempre terminaba mal. Como, no sé, hay algo de, no sé, como que tengo también de las cosas que yo leí cuando era chica, las estructuras, pero después las rompo un poco para no caer en una moraleja o en algo así. A eso justo quería ir, a tu mirada sobre la literatura infantil, porque hay la perspectiva moralizante que cada vez menos, ¿no? Pero sí, pero también está lo políticamente correcto que se está volviendo también un corset. Ajá. Entonces, y la mirada de respetar al niño, no subestimarlo como lector, como lectora, y a través, no sé, del humor, una herramienta, del absurdo, de esa mirada del niño inocente que en un momento los adultos perdemos, nos volvemos muy solemnes o queremos enseñar a los demás, entonces ya dejamos de mirar al niño como un igual. En fin, ¿no? Quería preguntarte sobre esa concepción que tienes tú de la literatura infantil. A mí me gustan mucho los libros para niños, o sea, siempre me gustaron en un sentido de disfrute de los dibujos, del disfrute de muchos cuentos. Me parece que a veces condensan cosas de la sociedad muy fuertes, porque bueno, pensemos que todos están hechos por adultos que quieren decirle algo a los niños, entonces que quieren transmitir algo o compartir algo con sus niños, y muchos que se conectan con su propia niñez, como en el caso de Roald Dahl, que muchas veces habla de que en la escuela a él le pasaban cosas así, o como en Matilda o lo que sea. Entonces se juegan cosas bastante fuertes en los libros. Primero, que la relación que uno tiene con los más chicos, si son de su familia, es muy fuerte, también de querer cuidarlos, ¿no? Hay un montón de libros que se basan en eso, en cómo cuidarlos, de que no les pase nada y cómo prevenirlos. Otros que para ser buenos, otros para ser... Bueno, todo eso indica
como una presunción de a lo que hay que adelantarse esos libros, ¿no? Como mis libros también tienen que ver conmigo y con mis temas, pero yo los siento más cercanos, yo no siento que los tenga resueltos y que pueda decir, no, ahora tú, niño, no sé, lo mejor que podés hacer es no sentirte diferente de los demás porque todos son diferentes. Bueno, yo eso no, pero quizás en Secreto de Familia un poco yo me río de eso, de cosas que a mí a veces o sea, los temas son temas para mí universales, pero no es lo mismo hablar de eso con un niño que hablar de eso con un adulto que ya lo vivió y que ya tenemos un montón quizás con un adulto de experiencias sobre las que estamos de acuerdo o como un background, digamos, que hace que hay cosas que ya no deban ser explicadas. Eso es una diferencia en un libro para niños. O sea, vos estás hablando con alguien que está hace muy poco en el planeta. Entonces, hay cosas que no se pueden dar por sabidas. Y eso es un desafío también para el escritor. Porque las tenés que presentar de una manera que se entiendan y que sean coherentes y que las pueda entender cualquiera. Entonces, bueno, la literatura infantil, para mí la buena es para todos los que les gusta este tipo de libros. Tiene mucho que ver eso con el humor gráfico, con el cine, con un montón de cosas que a mí me encantan también. Y bueno, depende también cada libro, cada persona, a alguno le llega, a otro no. Yo ahora estoy haciendo libros mucho más largos, por ejemplo, me están saliendo más largos, no sé. Pero siempre tienen que ver con algo mío. No es que yo pienso es para un niño, no sé qué niño, o sea, quizás para mí como niña, pero no sé, nunca sé quién le va a gustar. Sé qué tipo de libros me gustan a mí y como si me comparo con esos, con todos esos artistas que yo te digo. Como hay cosas que me vuelven loca de la literatura que está hecha para ser compartida con niños, digamos, poéticamente. Y también me parece una responsabilidad grande, en un sentido, o sea, igual que si lo hiciera para adultos, pero hasta quizá un poquito más. Porque, bueno, como que tiene que ser coherente, que tiene que estar bueno también a nivel gráfico. Es un lindo medio, digamos, es un medio muy interesante que permite eso, como mucha poesía, hay mucha vanguardia gráfica en este momento. Creo que es un momento bueno para el libro álbum. Es un momento que se buscan cosas así artísticas, pero bueno, hay que también quizás a veces investigar y buscar autores y pedir un poco también, ¿no? A que esté bueno el libro, no que para ser chicos es una cosa menor de baja calidad, no. Tiene que pedirle lo mismo que uno le pide a uno de grandes, que esté bueno, que el final esté bueno, que la historia tenga consistencia, que pasen cosas. Yo lo veo, cuando un libro está bueno, los pibes se enganchan, los grandes se enganchan. Cuando uno está como, bueno, los chicos muchas veces se enganchan igual porque tienen una imaginación que se imaginan todo lo que le falta al libro, pero bueno, yo en realidad uso mi propio criterio. Se lo muestro a algunos amigos, pero no le muestro a niños. Mira tú, ¿no? Que ellos son finalmente los que hacen suyo el libro. Ahora que tengo hijos, a veces se los muestro, pero tampoco su criterio quizás es el mío. Sí digo, bueno, se entiende, lo entendés, vos como qué ves acá. Porque sí me importa, es comunicacional el libro. O sea, no es como hago una pintura y ahora arréglense si les gusta. No, un libro yo sí quiero que se entienda el cuento. Algunas cosas quiero que se entienda eso y no otra cosa. Pero bueno, me parece que ya aprendí como lectora también, me doy cuenta. Pero sí tengo personas de confianza a las que les muestro, pero no son niños.
Y Sol, agradeciéndote este tiempo para conversar con Lee por gusto, te hablaba yo de esta sección de la página que hace honor a su nombre. Gracias. Que es conocer a escritores, escritoras, también como lectores. 5 libros favoritos de tantos seguramente. Si tuvieras que hablar de estos 5 que vengan a tu mente ahora, ¿cuáles serían? A ver, bueno, te puedo nombrar el de El patio y la muerte y El tulipán, que es el título original de Wolf Ehlbruch. Te puedo hablar de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. La historia interminable, de Michael Ende. Después Los cuentos de Cortázar, que hace poco los ilustré. Están buenísimos. Y después, a ver, alguno de poesía. Quizás, bueno, un libro que leí mucho en mi adolescencia y que me gustó mucho, que es una antología de Pellegrini de la poesía surrealista. Como que, bueno, ahí hay un panorama de cosas para jugar y soñar interesante. Muchísimas gracias, Isol. Isol Micenta está en Lima, en la Feria del Libro, y hemos podido conversar con ella un poco sobre su visión de su propio trabajo. Gracias, Isol. Un placer.